el gobierno de Estados Unidos sigue metiendo sus narices con el plan C, mexicanos y mexicanas. En este caso, ex director del Departamento de Estado de Estados Unidos que fue con Trump, ex director de la CIA. ¿Qué está diciendo? Que si se aplica la reforma al Poder Judicial, que si se aplica el plan C, puede haber hasta una guerra comercial. Imagínense. Bueno, México está preparado para una guerra comercial contra México, contra Estados Unidos, perdón. México ya está en una mejor posición en la que estaba antes, en la que estaba cuando estaba Trump. En este sentido, México tiene posibilidades de contraatacar. ¿Qué pasó con este señor, Mike Pompeo? Dice, exsecretario de Estado con Donald Trump se lanza contra Plan C de la Cuarta Transformación, en particular contra la reforma al Poder Judicial. Pompeo solicitó al futuro gobierno de Claudia Sheinbaum y a Joe Biden su intervención para frenar las reformas. ¿Y de qué forma lo hacen, mexicanos y mexicanas? ¿Qué es lo que amenazan? Dice, Plan C traerá guerra comercial y caos en la frontera. Mike Pompeo, exsecretario de Estado con Donald Trump, escribe extenso artículo en Wall Street Journal en el que considera muy alto el riesgo de que el crimen organizado intervenga en elecciones de ministros, magistrados y jueces. Eso ya acá rato lo anda diciendo la DEA. Bueno, acuérdense, este señor fue exdirector de la CIA, también una agencia de inteligencia de Estados Unidos, y llama a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y a Biden a defender los intereses de Estados Unidos. Oye, pues aquí los intereses de la reforma al Poder Judicial del Plan C son intereses de México. Estados Unidos no tiene nada que hacer aquí. Ya lo ha dicho el presidente AMLO, esta reforma al Poder Judicial no les va a mover nada a los empresarios, a nadie del extranjero. Solamente es para que los jueces pues actúen y protejan a los mexicanos. Solamente es eso. Mike Pompeo, exsecretario de Estado de Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump, aseguró que el Plan C de Andrés Manuel López Obrador se trata de un proyecto que alterará la relación bilateral. Es lo que este señor cree. Provocará caos en la frontera y probablemente iniciará una guerra comercial. Bueno, para la guerra comercial estamos preparados, porque si Estados Unidos cree que nos va a afectar, también a ellos se van a disparar en el mismo pie. Un artículo publicado en el diario estadounidense The Wall Street Journal durante la tarde del 20 de junio, o sea, el día de ayer. Pompeo rechazó abiertamente el Plan C de López Obrador con especial énfasis en la reforma al Poder Judicial. ¿Qué les dije? Que los estadounidenses van a estar fregando con esto, sobre todo estas agencias y personajes así de este tipo. En el artículo titulado El legado radical de AMLO en México. Imagínense, el legado radical, para que vean cómo son estos señores que obviamente no han querido al presidente AMLO. El diplomático estadounidense afirma que de aprobarse las 20 iniciativas impulsadas por Morena, México se estancará económicamente y los únicos que se beneficiarán serán los cárteles de la droga. Así amenazando de esta forma. Sigue diciendo aquí, el presidente saliente de México, o sea, el presidente AMLO, parece decidido a aprobar una serie de reformas para eliminar a los reguladores independientes o funcionarios o fusionar sus oficinas con agencias del Poder Ejecutivo. Miren esto, qué hipócritas son. Dice, para eliminar a los reguladores independientes. Si se refiere a lo que viene siendo el esquema del TEMEC, hace poquito unos reguladores o personas que están revisando los esquemas del trabajo, en el caso del aguacate, por un altercado mínimo que hubo, ya dejaron de exportar todo el aguacate mexicano, así. Pero bueno, como siempre, el afectado para ellos siempre es Estados Unidos, ¿no? Siempre a México lo tienen paralizado y lo que viene siendo en la cuestión del TEMEC, ellos siempre se aprovechan. Quisieron tomar también el Tren Maya, Estados Unidos y Canadá, diciendo que había un ecocidio, supuestamente gracias a la ayuda de estos pseudoambientalistas. Esto es una clara
violación del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Paralizará la confianza de los inversores en el sistema mexicano, expuso. Pues yo creo que este señor ya le tienen que decir lo que acaba de ocurrir hace algunos días con la presentación del gabinete. ¿Qué pasó con el peso mexicano? Ya y hubo un rebote, ya agarró fuerza, ya superó a lo que viene siendo el dólar estadounidense en la cuestión de la valuación. Se dejó de devaluar. ¿Por qué? Por la presentación del gabinete, sobre todo el de economía, con donde está Marcelo Ebrard. ¿Y esto qué le da a los mercados, a los inversionistas? Tranquilidad. Agregó que lo más preocupante para los inversionistas extranjeros es la propuesta al Poder Judicial, misma que plantea la elección por voto popular de los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación. Oigan, ¿cómo son hipócritas de verdad estos estadounidenses, sobre todo este señor? Allá en Estados Unidos hacen lo mismo, allá se eligen los jueces y magistrados por el pueblo estadounidense, no solamente en Estados Unidos, en Suiza, en países europeos, en Japón. Por ahí vimos un comentario hace pocos días que yo se lo estaba diciendo aquí. Bueno, ¿por qué ellos no les exigen eso a estos países aliados de Estados Unidos, a Japón, a Suiza? De que, oye, me tiene muy preocupado que ustedes elijan a sus propios jueces, que se los digan a ellos mismos, pero no. Es conveniencia para ellos, obviamente. Dice, se acabó el juego para el recurso judicial en México. Si un inversionista extranjero, fíjense lo que dice, si un inversionista extranjero tiene una disputa con un actor o interés político poderoso, advirtió. O sea que México ahora va a ser para los mexicanos, entonces te vas a fregar. No. Aquí México justamente es para los mexicanos. Vienen las empresas y se les tiene que, si hacen alguna infracción, se les tiene que castigar como si, por ejemplo, las mineras canadienses. Eso sí, cualquier empresa que esté en Estados Unidos o en Canadá, sí las tienen bien checadas y son supuestamente muy limpias, pero vienen a México y acá hacen su cochinero, sobre todo estas mineras canadienses. Ahí, ¿por qué no dice nada? Bueno, para este tipo de reformas es para lo que queremos los mexicanos y obviamente para otro tipo de cosas más. No funcionará. El crimen organizado controla aproximadamente 1/3 del territorio de México, es lo que dice este señor. Y un número récord de candidatos fueron asesinados en el transcurso de las elecciones más recientes. Este señor también tiene la idea de que es bueno categorizar a los cárteles como grupos terroristas para supuestamente invadir, porque también este es de las personas que nos echa la culpa por lo del fentanilo. O sea, nunca a los estadounidenses, a los consumistas, ahí no les echa la culpa, pero solamente a México. Y es posible que si gana Trump, este señor vaya a quedar. Entonces hay que tenerlo muy pendiente sus palabras. La noción de que México pueda mantener un poder judicial independiente es elegido a sus jueces en todos los niveles es absurda y profundamente peligrosa. Justo lo que les decía, bueno, ¿por qué en Estados Unidos sí lo pueden hacer y aquí no? Planes de AMLO empujarán a mexicanos a migrar a Estados Unidos. También esto es lo que anda diciendo, que esto va a traer más migración de mexicanos. Al contrario, los mexicanos ya se están regresando, son los migrantes que menos se van ahora a Estados Unidos. Los que más emigran son los centroamericanos y los sudamericanos. Pompeo también criticó que el líder del Ejecutivo haya propuesto asignar a la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional, pues asegura que agregaría capas de complejidad en trabajos bilaterales de materia de migración, narcotráfico y contraterrorismo. AMLO espera garantizar que ninguna agencia mexicana coopere con agencias estadounidenses fuera de una única cadena de mando. ¿En serio qué le pasa a este señor? México obviamente coopera con Estados Unidos. Una cosa es cooperación y otra cosa es que se vengan como patio por su casa. Y otra cosa es subordinación, ya lo ha dicho el presidente en varias ocasiones. Pero este señor tiene la misma escuela de que no hay que tenerlos como antes, como con los gobiernos neoliberales, que nosotros somos los que mandamos. ¿Se acuerdan?
un congresista también republicano que dijo, México hará lo que nosotros le digamos. Se me hace que este señor tiene la misma ideología. Pero bueno, el presidente AMLO, como siempre, pues mandándolos al carajo. Fíjense, bueno, esta señora que siempre pone puras publicaciones de la DEA y de la CIA, se me hace que ella es agente de estas agencias estadounidenses. Esta señora es mexicana, bueno, yo la considero como antimexicana. Dice por esta cuestión lo de Mike Pompeo, dice, una fuerte advertencia. Mike Pompeo asegura que la reforma judicial pone en riesgo el futuro del TEMEC. De aprobarse, vaticina, habrá caos en la frontera y probablemente el inicio de una guerra comercial. El exsecretario de Estado respalda a Trump. Y vean, ¿con quién se codea literalmente este señor? Con el que está causando una desgracia allá en Gaza, con el primer ministro de Israel, Netanyahu. Hasta hace pocos meses ahí andaba bailando con los soldados israelíes. Bueno, ¿qué les dice el presidente AMLO? A la DEA, a la CIA, a estas agencias de Estados Unidos, al Departamento de Estado de Estados Unidos, a este señor, dejen de meter sus narices en México. Súper periodista o famoso periodista como Anabel Hernández, como el New York Times, todos la fuente de información es la DEA. Amerita pues una investigación. Hasta ahora se habla de otro niño atrapado. Ahí les rescato justamente donde se quedó. Pero sí, en pocas palabras, estas fuentes de la DEA que siempre utilizan aquí los medios para golpear, sobre todo esta señora Anabel Hernández con sus libros de que supuestamente el presidente AMLO tiene nexos con el narco. Y puramente, siempre dice el presidente AMLO, ¿dónde están las pruebas? Y justamente este señor lo volvió a retomar al periodista del New York Times. Lo que está diciendo el presidente AMLO de que siempre sacan las fuentes de la DEA, bueno, le dijo que no sea así. Que no sea C-U-L-O. Cool O. Le dijo, ¿dónde están las pruebas? Dice, tómala. AMLO acaba a Tim Golden por su fake news que lo relaciona al narco sin pruebas y lo llama calumniador al servicio de la DEA y le exige al gobierno de Estados Unidos un pronunciamiento formal. Este periodista que sacó el reportaje de que yo estoy metido en el narcotráfico en la campaña y sin presentar una sola prueba, y es periodista famoso de los premiados, para mí deberían darle el premio a la calumnia. Es un mercenario al servicio de la DEA. ¿Cómo va a calumniar impunemente? ¿Cómo va a hacer un reportaje sin presentar pruebas? Yo quiero que el gobierno de Estados Unidos se manifieste porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Fíjense, esto porque no lo sacó Tim Golden, este periodista. ¿Por qué Tim Golden no completó este testimonio en su reportaje? El ex jefe de seguridad de AMLO en el 2000 al 2005 podría dar giro a reportaje de ProPublica al afirmar que Felipe Calderón lo encarceló 4 años por negarse a declarar contra el tabasqueño en el 2009 contra el presidente AMLO. Lo presionaron para respaldar las declaraciones de Jennifer, el testigo protegido de la DEA. Fíjense nada más. A ver, rápidamente aquí les dejo donde está porque esta cosa, cada vez que quiero ver un video, me lo regresa. Ok, ya está. Amerita pues una investigación. Hace 2 días que había que ver si fue la DEA
ya estaban opinando Ojo. acerca de la reforma del Poder Judicial en México, metiendo, con todo respeto, las narices en algo que no les corresponde, que un afán prepotente de intervencionismo. Pero miren lo que le pregunto a ti, Golden. Ya lo escucharon bien. ¿Qué dice el presidente AMLO? Estados Unidos, sobre todo la DEA, en este caso, dejen de meter sus narices aquí en la cuestión de la reforma al Poder Judicial, lo del Plan C. Lo más seguro es que esta pregunta se la van a hacer el lunes, de que qué opina de esto que está diciendo el Mike Pompeo, el ex jefe de la CIA, pues va a decir lo mismo, de que dejen de meterse en las cosas que le incumben a los mexicanos. Bueno, y aquí retoma rápidamente las preguntas que le hizo al Tim Golden, a este periodista del New York Times. Vamos a escucharlo. ¿Dónde estabas cuando te pidieron que hicieras el reportaje en contra mía? El que ha recibido 2 veces el Pulitzer del periodismo, ¿por qué no me va a contestar? ¿Por qué se queda callado? ¿Cuánto tiempo te llevó escribir? ¿Cuánto te pagan? Si eres periodista de base, es decir, si estás contratado por un medio o te pagan por reportaje, por encargo, ¿quién fue el que te convenció que era importante hacer el reportaje? ¿De dónde obtuviste la información? ¿Hablaste con agentes de la DEA? ¿De qué nivel? Porque hay agentes, hay, como diría un amigo, nivelitos. Ojo. Ya sé que no puedes revelar tus fuentes, pero nada más que nos digas si fueron los de abajo, los agentes, los de en medio o los de arriba de la DEA. Hay que reformular la pregunta para aclararla más. Si aparte de los agentes de la DEA o directivos de la DEA, ¿tuviste alguna entrevista con funcionarios del Departamento de Justicia de Estados Unidos o del Departamento de Estado? Aquí en México, ¿a quién consultaste? Ya nada más pon otra, ¿no? Si tienes pruebas de que el presidente de México está vinculado al narcotráfico. Y la última, si no tienes pruebas, ¿podrías ofrecer una disculpa pública? Ya, ahí. Entonces, la señora Anabel.
Pues ya lo escucharon al presidente AMLO, es lo que me gusta de Andrés Manuel, que no se raja, le dice sus verdades así directamente, sobre todo este periodista Tim Golden del New York Times, donde pues lo señala supuestamente el presidente AMLO de que con nexos con el narco, le dice, oye, ¿dónde están las pruebas? Y sobre todo a estos de la DEA de que no metan sus narices aquí en México, ya se va a hacerle el plan C, ya va la reforma al Poder Judicial. Y este señor, el Mike Pompeo, de que anda amenazando que guerra comercial, bueno, México está preparado para una guerra comercial, ya es el primer socio de Estados Unidos en la cuestión económica, entonces ahí ya la debe de pensar Estados Unidos. Si quiere una guerra comercial, bueno, pues va a ser que China lo supere en un ratito. O sea, si pronósticamente se tiene previsto que China supere a Estados Unidos en 10, 15 años. Bueno, si hay una guerra comercial con México, a China en 2 años lo supera. Entonces no le conviene a Estados Unidos. Primero que nada, esta reforma al Poder Judicial, este plan C es para los mexicanos. No se les van a modificar sus empresas, no se les va a expropiar nada. Ya lo dijo reiteradamente el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dejen estar metiendo sus narices en México. Pues bueno, mexicanos y mexicanas, espero que les haya gustado esta información. Compártanlo, es muy importante. Que tengan excelente día.